Tenemos un ejemplo de aplicación en el cual tenemos un semáforo unido por un cable que está unido por otros dos cables. Nos da su peso, que es 122 newtons, y nos dice el problema que si el semáforo va a permanecer colgado o si va a caer, dependiendo de estas dos tensiones que son más débiles que la tensión 3. Entonces debemos hallar la tensión 1 y la tensión 2. Podemos comenzar haciendo el diagrama de cuerpo libre del semáforo, que tiene como datos, aquí tenemos la tensión 3 y aquí tenemos la fuerza gravitacional, que es igual a 122 newtons. Entonces, como está en reposo, tenemos que la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. De aquí tenemos que la tensión 3 más menos la fuerza gravitacional va a ser igual a 0. De aquí tenemos que la tensión 3 va a ser igual a la fuerza gravitacional. Esto quiere decir entonces que la tensión 3 es igual a 122 newtons. Seguidamente hacemos el diagrama de cuerpo libre del nudo, el cual tiene dos fuerzas que son las tensiones 1 y 2 y la tensión 3. Entonces hallamos en sus componentes el eje X y el eje Y. Entonces, teniendo los ángulos de aquí 37 y 53, obtenemos las componentes. En la tensión 2 vamos a obtener que la tensión 2 en el eje Y va a ser el seno de 53, y en componente X tenemos que la tensión 2 por el coseno de 53. Y aquí lo propio, tenemos tensión 1 por el seno de 37, y en el eje X tenemos el coseno de 37. Entonces, como ya obtuvimos los componentes, entonces decimos que la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a 0 porque se encuentra el nudo en reposo. Esta suma va a ser igual a, reemplazando los componentes, menos la tensión 1 por el coseno de 37 más T2 por el coseno de 53. Y de aquí tenemos que la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a menos T1 coseno de 37 más T2 coseno de 53 igual a 0. Y despejando de esta, tenemos que la tensión 2 va a ser igual a T1
por el coseno de 37 sobre el coseno de 53. Y de aquí, y resolviendo la división entre cosenos, tenemos que la tensión 2 va a ser igual a 1.33 por la tensión 1. Y de aquí pasamos a la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Esto va a ser igual a 0. Entonces tenemos que la sumatoria en el eje Y serán la tensión 1 por el seno de 37 más la tensión 2 por el seno de 53 menos la tensión 3 por el diagrama de cuerpo libre, que la tensión 3 es 122 newtons. Esto va a ser igual a 0. Y de aquí reemplazamos el T2 que hemos hallado. Entonces sería tensión 1 por el seno de 37 más 1.33 T1 por el seno de 53 menos 122 newtons igual a 0. Y de aquí factorizando vamos a tener tensión 1 por el seno de 37 más 1.33 por el seno de 53. Y igual a este 122 pasa con el signo positivo. Y pues realizando la operación entre senos, tenemos despejando que la tensión 1 va a ser igual a 122 sobre esta suma. Realizando en la calculadora tenemos 1.664. Esto va a ser igual a 73.31 newtons. Entonces, como teníamos que la tensión 1 es igual a 73.31, reemplazamos en esta parte, que es T2 igual a 1.33 por el T1. Entonces tendríamos que T2 va a ser igual a 1.33 por 73,31. Entonces resolviendo esta multiplicación tenemos que la tensión 2 va a ser igual a 97.5 newtons y obtenemos las dos tensiones de los cables más débiles en el diagrama de cuerpo libre. Entonces, respondiendo a la pregunta si estos cables se van a romper o no, como son menores a 100 newtons de fuerza, entonces el semáforo no va a caer porque no se van a romper los cables. Entonces esa es la respuesta. Y pues nos vemos en el siguiente ejercicio.